Y entonces muchas veces recuerdo que mi mamá decía, no, nadie toque ese frutero, lo voy a pintar. Pero a mí ese episodio pues todavía me hace el nudo en la garganta, porque si la hubieran deportado tal vez yo sería huérfana, porque en Guatemala la situación política era en ese momento muy complicada. Yo siempre lo creo y lo seguiré creyendo y creo que así fue. Mi papá le dio todo el apoyo que necesitaba una mujer para poder llegar a ser la pintora que fue. Descubre el universo de la cocina y el arte mexicano. Esto es Sabores y Saberes. Hola, mi nombre es Adriana Sandoval. Estamos muy contentos el día de hoy porque iniciamos nuestro proyecto Saberes y Sabores en un espacio maravilloso de la plástica mexicana. Como Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, estamos muy contentos porque este proyecto lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Conversaremos a lo largo de los distintos capítulos acerca de arte, cocina y alimentación. Particularmente agradecidos estamos porque nos encontramos en un sitio muy importante para nuestra historia y un lugar en el que habitó una pareja maravillosa de pintores mexicanos. Dos pintores con un extraordinario potencial creativo y artístico, pero que para nosotros o para muchos de nosotros representan un testimonio de solidaridad, amor y trabajo en conjunto. Estamos aquí gracias a la generosidad de nuestra querida Rina García, arquitecta, y hoy vamos a conversar acerca de sus padres, de su día a día, de este espacio maravilloso que comparte con nosotros para todos ustedes. Rina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Es un privilegio de verdad. Hemos cultivado una amistad a lo largo de muchos años y para nosotros es importantísimo que este programa inicie contigo, en tu casa y con la memoria que guardas acerca de tus padres. Muchas gracias, Adriana. Mucho gusto en tenerlos aquí. Bienvenidos. Bien, vamos a empezar a platicar un poco acerca de este espacio, cómo ha sido habitarlo, Rina, cómo ha sido también tu relación con este sitio tan emblemático para nuestra historia como país y sobre todo en estos años que has dedicado toda tu voluntad, inteligencia y tenacidad para asegurarte de que se preserve en el tiempo. Bueno, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias por estar aquí en esta casa, que es la casa conocida como Casa de la Malinche, donde habitaron Cortés y la Malinche, según lo que tengo entendido, de 1521 a 1523. Y bueno, tuvo una larga historia. En el inicio de esta construcción era solamente de un nivel, después en 1750 por ahí le hicieron el segundo nivel y bueno, hay una larga historia de esta casa. Ahora, ¿cómo llegaron mis padres a comprar esta casa? Fue a raíz pues de que mi papá Arturo García Bustos fue alumno durante 11 años de Frida Kahlo y siempre pues venían a Coyoacán y vieron esta casa y entonces decidieron, años después, ya había fallecido Frida, decidieron venir a alquilar un departamento en esta casa por ahí de los años 60. Después la compraron ya por los 70. Yo prácticamente ya nací en esta casa y toda mi vida he vivido en esta casa porque me casé, me fui, regresé, me divorcié y bueno, aquí sigo. Ahora, el sismo del 2017, de septiembre de 2017, dañó severamente la casa. Y a raíz de ahí tuvimos que mover absolutamente todo el mobiliario, mover todas las obras, mover todo lo que había en la casa para poder hacer la recimentación de la casa. Y hemos tenido 5 años de estar en obra. Apenas ahora en julio de este año terminé lo poco que faltaba todavía de realizar, de arreglar las grietas del lado extremo de la casa y aquí estamos. Cuéntame, Rina, cuéntanos a todos, ¿cómo ha sido vivir en este espacio? Sobre todo te preguntaba por tus recuerdos de infancia
¿Cómo trabajaban tus papás? ¿Separados, juntos? Cuéntanos, ¿escuchaban música? ¿Cómo era el día a día de la producción creativa en este espacio? El área de mis padres era solamente en la parte de arriba. Ya en los años 70 que compraron la casa en su totalidad, ya comenzaron a ampliarse sus espacios. Entonces, mi papá hizo su taller de gráfica en la parte de abajo. Ahí estaba el taller de mi padre con sus prensas litográficas, sus prensas para hacer grabados en madera, y el estudio, lo que era la parte alta, era donde estaba el estudio de mi mamá. Ellos trabajaban por separado. Mi papá trabajaba en cualquier lado de la casa. Él podía, si le gustaba la luz en cierta área de la casa, él cargaba su caballete, ponía su lienzo y comenzaba a trabajar ahí. Él trabajaba en cualquier lado de la casa donde estuviera la luz adecuada. En cambio, mi mamá no, mi mamá tenía su estudio, era muy disciplinada y ella siempre tenía sus cosas en su mismo lugar, ¿no? En un mismo sitio. El mural que actualmente está en el Palacio de Bellas Artes, que fue su última obra, Xibalbá, el inframundo de los mayas, lo pintó en la parte alta de la casa, en lo que era su estudio. Ahí lo pintó. Ahora, mi papá, pues era, como te digo, más flexible, ¿no? Entonces mi papá trabajaba, que si había gente, que si llegaban visitas, a él no le importaba. Él trabajaba cuando tenía inspiración, hubiera o no hubiera gente, hubiera o no hubiera personal o quien fuera, ¿no? En cambio, mi mamá no, mi mamá era muy disciplinada, pero ella era más introvertida en ese sentido, ¿no? Mi mamá no tenía ayudantes, mi mamá hacía sus propios colores, molía sus propios colores. Y bueno, una cosa simpática era que yo siempre le decía a mi mamá, ¿por qué no trabajas de día? Cuando el día tiene una luz maravillosa. No, mi mamá, como todo el día sonaba el teléfono, ella no se podía concentrar, entonces la hora de trabajo para ella era de las 5 de la tarde en adelante y podía quedarse hasta las 2 de la mañana trabajando, pero así eran diferentes en cuanto a forma de trabajar. De esos dos estudios o espacios de trabajo, ¿recuerdas alguna música sonando? Sí, definitivamente, mi papá sí ponía música, él le gustaba trabajar con música, le gustaba mucho tener sus discos, ya sea de Vivaldi, de Mozart, de Beethoven, música clásica, y bueno, los domingos, que también trabajaba él y también ponía su caballete y sus lienzos, ponía los tangos. No sé si ustedes recuerdan, había en los domingos un programa de tangos en el radio y siempre se ponía a escuchar tangos, y bueno, algo que era muy común era la música tradicional oaxaqueña, ¿no? La guelaguetza, toda la música ismeña era de su fascinación. En cambio, mi mamá no, mi mamá trabajaba sin música. Ella jamás ponía alguna música. Ok. Rina, la hora de la comida. ¿Cómo era esa celebración del alimento, reunirse alrededor de la mesa? ¿Cómo era eso? Cuéntanos, ¿cuáles eran estos platillos más recurrentes, estas conversaciones? ¿Cómo era la mesa para compartir los alimentos entre la maestra Rina y el maestro Arturo? Bueno, mis papás eran una pareja excepcional. Eso es lo primero que tengo que decir, porque de verdad yo creo que hay pocas parejas como ellos. Yo recuerdo que mi papá jamás desayunaba si no estaba mi mamá enfrente ya a la hora del desayuno. O sea, él podía haberse levantado horas antes, Que casi y siempre ella pasaba. después, que casi siempre pasaba, y él esperaba, comía cualquier cosita, pero esperaba a que llegara mi mamá para sentarse a la mesa. Eso era algo muy, muy lindo de parte de la pareja de ellos, de amorosos que eran, ¿no? Ahora, una de las cosas que quería platicarte, Adriana, es que mi mamá, pues, nunca cocinó, pero ella tenía una señora que vivió con nosotros alrededor de 40 años. Ella fue mi nana cuando yo era niña, y siempre mi mamá decía que esta señorita, que se llamaba Celia Castañeda Torres, ella fue su
su mano derecha. O sea, ella decía que si Celia no hubiera existido, ella no hubiera podido llegar a ser la pintora que fue, porque ella se encargaba de toda la cuestión de la comida y fue una gran persona que vivió aquí pues 40 años hasta que se enfermó, se fue a su pueblo y entonces ya la íbamos a ver y así. Pero gracias a Celia comimos siempre increíblemente bien. O sea, la hora de la comida era pues siempre una comida muy completa. Siempre había sopa, siempre, una ensalada, un platillo con carne, con pollo, con alguna proteína, como decimos ahora, ¿no? Uh-huh. Y pasta o arroz. Y siempre era la convivencia. Yo me quedé pensando de que ahora ya por los tiempos de la gente, por todo pues caos que vivimos de ciudad, ¿no? Del tráfico, de todo, ya mucha gente come pues como pueda, donde pueda y cuando puede. Y cuando yo era niña era todo muy ordenado, ¿no? Aquí en casa, pues yo llegaba de la escuela y ya estaba lista la comida para ya sentarnos a la mesa y convivir con mis padres. Realmente fue algo muy, muy bonito. Bueno, tal vez me estoy extendiendo mucho, pero también quería comentarte, cuando yo me casé, sí, también fue muy bonito porque me casé, me fui a vivir aquí mismo, pero muy cerquita de por aquí, y veníamos todos los días a comer con mis papás. Entonces comíamos ya mi marido, yo y mis papás. Después nacieron mis hijos y ya eran mis papás, mi marido y mis hijos. Entonces fue una convivencia muy bonita siempre a la hora de la comida, algo que la verdad pues sí, lo extraño. Lo extraño mucho porque la vida ahora es muy diferente. Es muy diferente. ¿Algún pastel, es decir, la mesa siempre es el sustento, pero en ocasiones también se engalana cuando alguien cumple años, o incluso también pueden llegar a haber conversaciones difíciles sobre la mesa, ¿no? Claro. Porque son apasionadas o tristes. Sí, y a veces hasta puedes estar en pleito, ¿no? En la mesa, como muchas veces también suele suceder, ¿no? En cualquier familia, realmente. Pero bueno, uno de los platillos más simbólicos que yo tengo en mente de toda la vida fue el chile en nogada. El chile en nogada era el platillo que siempre se daba cuando era el cumpleaños de mi papá. A mi papá siempre lo festejamos. No hubo año que no se festejara su cumpleaños con visitas, con invitados, el 8 de agosto. Y siempre había chile en nogada, porque además la cocinera que te menciono, Celia Castañeda, era de Puebla. Entonces ella sabía cocinar excelentemente bien y hacía unos chiles en nogada que pocas veces he vuelto a comer tan ricos como ellos. Y bueno, ya después, cuando era el cumpleaños de mi mamá, ya se hacía otra vez también una fiesta, pero a veces era más pequeña la fiesta, ya era más en íntimo, ¿no? Más pequeño, y ahí pues podía ser cualquier platillo diferente, ¿no? Ahora, les quería platicar, el 8 de diciembre era la fiesta que hacían mis papás para Diego Rivera, para cumpleaños de Diego Rivera, que además coincidía perfectamente con la fiesta de la Conchita, de la Concepción, de la Purísima Concepción. Entonces ella, Celia, nos hacía panuchos para ese día. O sea, ella cocinaba la comida yucateca, cocinaba la comida poblana, la oaxaqueña, los moles, todo eso, pero algo muy específico eran los panuchos, que era como que algo que también es para recordarse. Y además es muy particular porque tu papá es de agosto, es una temporada muy particular del año, y tu mamá es de octubre, ya acercándose el invierno. Eso me parece ahorita que me lo cuentas muy revelador, ¿no? O sea, ¿en qué fecha nace uno? A mí me hace todo el sentido que tu mamá sea de octubre, su personalidad, su pintura, Escorpión. Y que también Escorpión, y que tu papá sea totalmente abierto, luminoso, más flexible, ¿no? Eso me parece muy, muy bello.
Cuéntanos un poquito más, Rina, porque ahora que me hablabas de estas recetas que hacía Celia, es toda una riqueza. ¿Cómo hay esa formación, ese conocimiento para que ella pudiera resolver estas empresas culinarias? Claro, mira, mi abuela, la mamá de mi mamá, que se llamaba Melanie Bassem, de origen pues alemán, ella cocinaba excelentemente bien. Tenía una facilidad para cocinar increíble. Claro, ella no cocinaba y no cocinaba en México, pues, porque vivía, muchos años vivió en Estados Unidos, muchos años vivió en Guatemala, algún tiempo sí vivió en México, y ella fue también quien le enseñó a Celia a cocinar muchas cosas. Además, tenía un recetario muy grande, un libro entero de recetas, porque le gustaba mucho la cocina a mi abuelita. Entonces ella le daba el libro y Celia hacía las recetas, ¿no? Y por otro lado había otra parienta guatemalteca que también tenía un recetario importante y de ahí sacaba Celia todas sus recetas para hacernos el día a día la comida. Sí, aunque claro, todos los días mi mamá decía qué íbamos a comer. Había varias recetas de pastel que todos los años se hacían justo para la fiesta de Navidad o para el 8 de diciembre, que era un pastel tipo alemán, era un pastel negro que no sé cómo le llamarán, de especias. Muy rico, habría que buscar esas recetas, ¿verdad? Sí. En Geografías del Paladar, el mercado de Tlacolula es uno de los mercados más antiguos de Oaxaca y de nuestro país. La riqueza de sus productos se nutre de la abundancia cultural de sus habitantes y de la biodiversidad de su tierra, pues Oaxaca es el estado con más ecosistemas naturales de México. El intercambio, trueque y venta de alimentos en el mercado de Tlacolula se remonta a la época precolombina. Es un espacio de reunión dominical de los pueblos de valles centrales y a sus puestos arriban todo tipo de visitantes locales y extranjeros. Los visitantes buscan las enchiladas de mole, barbacoa, las nieves tradicionales, el tejate y la ceguesa, un mole caldoso tradicional de Oaxaca. Uno de los productos más buscados en el mercado de Tlacolula es el pan, y de sus panes, el de cazuela es uno de los más ricos y solicitados. Como su nombre lo indica, es un pan hecho en cazuela y recientemente en latas de sardinas que se han convertido en la herramienta ideal para su producción. Tradicionalmente se elabora en horno de leña. El sabor de su masa esponjada revela la presencia de la canela y el anís y guarda para el paladar un relleno de chocolate y pasas. Como sabes, el consumo de pan en tu dieta debe ser muy moderado y si vas a hacerle un lugarcito en tu mesa, evita los panes industriales. El consumo de pan con recetas locales y tradicionales evita la pérdida cultural y apoya a los productores locales. ¿Y había algún ingrediente, alguna relación de la maestra Rina con Guatemala? Es decir, a veces para muchos es sencillo pensar que alguien cambia de país, de residencia, pero hay añoranzas, hay recuerdos. ¿Había algún alimento que tu mamá buscaba consumir en México que le recordara a Guatemala? Sí, los rellenitos de plátano son una verdadera delicia. Son frijol adentro de una como bolita de plátano macho y y cubierto con azúcar. O sea, el frijol, en lugar de llevar sal, lleva azúcar. Y Celia aprendió a hacerlos. Entonces mi mamá era uno de los platillos predilectos de mi mamá de la cocina guatemalteca, los rellenitos de plátanos. Eso es lo que realmente extrañaba, yo creo, de Guatemala. Ahora, no sé, seguramente tú sabes que en Guatemala no se come chile. Y una de las cosas de la comida mexicana es que tiene bastante chile. Entonces, aquí en mi casa prácticamente no comíamos chile. Mi papá sí comía mucho maíz, o sea, mucha tortilla, y mi mamá comía menos tortilla, menos maíz, pero sin chile. Y se hacían salsas y mi papá ponía a su comida la salsa, que tampoco comía mucho chile, pero sí es una de las cosas importantes que ella jamás comió chile. Otro de los platillos
predilectos de todos, porque aquí era no solamente de ellos, sino de toda la familia, los chiles anchos rellenos de queso. Esos chiles anchos rellenos de queso los hacía Celia también cuando había alguna visita, cuando había alguna festejo, y se hacían para el cumpleaños quizás de mi mamá, para su cumpleaños, que son chiles que, como tú sabes, se tienen que hacer con días de anticipación y no se cocen, sino no son crudos, pero se cocen en su mismo aceite con hierbas. No sé qué hierbas llevarán, pero lleva varias hierbas de olor. Y se meten al refrigerador y solitos, dentro de 5 días, están los chiles hechos. Y son una verdadera delicia. Esa receta creo que es oaxaqueña, del Istmo, de Tehuantepec o de por allá. Justo ahora que mencionas Oaxaca, Rina, me gustaría comentar o señalar que tu padre, como muralista, tiene una de las máximas obras de su producción en Oaxaca. Y sé que tuvo mucho cariño por esa región de nuestro país y sé que dedicó la pieza al linóleo del mercado de Tlacolula, el mercado de pan de Tlacolula. Ustedes viajaban mucho entre Ciudad de México, Ciudad de México, Oaxaca y otros sitios. ¿Nos puedes platicar esa relación de tu papá con Oaxaca? Con ese, no sé si con ese mercado en particular o algo que tú sepas de por qué el maestro le rinde un homenaje a este sitio que es tan importante para Oaxaca. Así es, Adriana. El amor que le tuvieron mis dos padres a Oaxaca como estado es increíble. Es más, ha llegado gente a decir que si mi papá es oaxaqueño, ¿no? Porque de verdad era un amor muy grande el que ellos tuvieron con Oaxaca. Ellos fueron a Oaxaca en 1956, cuando fundó mi papá allá la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Grabado de Bellas Artes. La fundó en 1957 o 56, yo creo, 56, 57 la fundó en Oaxaca y a ellos siempre les encantó, claro, eso yo sí creo que es influencia de Frida y de Diego, el amor al pueblo de México y el amor a los mercados, porque ellos siempre iban a todas las festividades que había en los pueblos y, bueno, algo muy normal es que el domingo es el día de mercado. Entonces, cuando estuvieron en Oaxaca, seguramente iban todos los domingos al mercado de Tlacolula, que era algo muy, muy grande en su momento. Ahora creo que siguen haciendo el mercado de Tlacolula en Oaxaca, pero los domingos, pero ya no es tal vez tan tradicional como era en su momento en los años 50, ¿no? Y ahí fue cuando él pintó ese maravilloso grabado titulado Mercado de Pan en Tlacolula. Y son detalles. Bueno, es un grabado, lo hizo en un linóleo y es un trabajo, la verdad, espectacular que se encuentra en varios de los museos de México y del mundo. Es un grabado muy importante. ¿Y alguna relación gastronómica, algo que les gustara? Por ejemplo, ahora que hablamos de ese mercado, ustedes tienen muy cerca el mercado de Coyoacán. ¿Había alguna relación como con esos espacios, algún alimento de Oaxaca que tu papá o tu mamá consumieran y alguna relación con el mercado de Coyoacán? Cuando íbamos a Oaxaca siempre comíamos chapulines, ¿no? Era algo muy, muy normal para mí que desde niña comí chapulines. No como otras cosas, pero chapulines sí los como y desde chica comíamos los chapulines, ¿no? Ellos no... Aquí en México mi papá iba casi 2, 3 veces por semana, iba al mercado de Coyoacán porque le encantaba ir a ver las flores, ir a ver las frutas, todo eso le encantaba. Y bueno, como bien tú sabes, mi mamá hizo muchísimas pinturas de caballetes sobre naturalezas muertas. Entonces yo recuerdo que aquí en casa siempre había un frutero enorme con todo tipo de frutas en el comedor, adornando el comedor, y cuando alguna vez a mi mamá le gustaba que habían ido a comprar frutas, mi mamá no iba al mercado. El que iba era o mi papá o Celia, la señora que nos hacía favor de hacer la comida, ¿no? Ella compraba frutas y ponía unos fruteros hermosos
Y entonces muchas veces recuerdo que mi mamá decía, no, nadie toque ese frutero, lo voy a pintar. Y entonces se llevaba el frutero al lugar, al estudio, lo colocaba en alguna mesa enfrente de la ventana y ahí era donde ella hacía sus pinturas. Por ejemplo, ese libro que tiene Melones en las nubes, pues son pinturas de fruta que ella compraba, o sea, que compraban en la casa, que compraba Celia y que luego ella pues lo visualizaba y lo trasladaba a un lienzo. Perfecto. Y no nos podíamos comer esa fruta hasta que terminara su cuadro, ¿no? Rina, cuéntanos acerca de la sobremesa. Mis papás eran unas personas muy sociables. Ellos tenían invitados muy seguido. Yo creo que eran fácil 3, 4 o 5 veces a la semana que venían visitas y siempre que venían visitas se les ofrecía algo de comer. A veces eran visitas inesperadas, a veces eran visitas programadas. Cuando eran programadas, pues era algo mucho más formal en cuanto a la comida. Y siempre había, bueno, una sobremesa muy agradable. Sus invitados generalmente eran poetas, escritores, periodistas, algunos artistas también, pero en general siempre tenían visita y siempre había mezcal, siempre había tequila, siempre había botana, ¿no? Entonces la gente tenía mucho gusto al venir a esta casa porque mis papás, sobre todo en las tardes, noches, eran muy bienvenidos y bueno, siempre se alargaba la plática, pues cualquier tema relacionado con el arte, generalmente, ¿no? Eran temas relacionados con el arte. Tener coco en nuestra cocina es una gran idea, pues es una fuente de energía rápida gracias a sus triglicéridos de cadena media. Además, aporta fibra a nuestra dieta y es una forma natural y deliciosa de hidratación por los electrolitos naturales de su agua. Es excelente para mantener nuestro sistema endocrino, linfático y digestivo sano. En México, también embellece las plazas, mercados y nuestra mesa en forma de coloridas cocadas y nos recuerda el arte popular costero. También es símbolo de abundancia y herencia tropical. El nombre científico del coco es Cocos nucifera y le llamamos coco gracias a los navegantes portugueses que dieron ese nombre al fruto de la palma. Otra opción de incorporar el coco a tu alimentación es a través de su aceite o en su presentación de azúcar, que puede hacer tu día más dulce sin generar altos picos de glucosa. Nuestra cocina y la de toda América Latina es rica en recetas donde el coco es el ingrediente principal. ¿Conoces alguna? Compártela con nosotros en los comentarios. Cuéntanos, quizás no tenga mucho que ver, Rina, con la temática, pero hay una cuestión que a mí me hizo admirar profundamente la relación entre tus padres y fue cuando tu mamá fue presa. Cuéntanos, por favor, porque cuando yo me enteré de esa historia y cuando vi el trabajo que hizo tu mamá en la prisión, me pareció verdaderamente extraordinario, pero también me recordó esa parte tan inspiradora que tiene esta pareja, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese episodio para quien no lo conozca. La verdad es que Rina Lazo fue una persona pues muy polémica y siempre interesada en cuestiones políticas, igual que mi padre. Sin embargo, en 1968, mi mamá no tenía nada que ver con el movimiento estudiantil y sin embargo vinieron a capturarla aquí en la casa. Ella estaba en el baño de lo que era en aquel entonces nuestra recámara, ¿no? La recámara, porque solo había una recámara, yo era muy pequeñita, y mi mamá estaba lavando ropa en el baño. Y Celia, tenían otra señora de servicio que se llamaba Elpidia, fue a decirle a mi mamá que habían llegado unas personas que querían entrar y verla. Entonces mi mamá creyó que eran los sobrinos de mi padre, porque mi papá tenía muchos sobrinos que venían también a visitarlos. Y les dijo, ábrales. Entraron y la capturaron y se la llevaron. Fue algo
la verdad, horrible. Yo lo tengo bloqueado, yo no me acuerdo. Sin embargo, fue algo pues muy doloroso pues yo creo que para todos. Ella, como era una mujer tan admirable y una mujer tan positiva, le sacó provecho a esa etapa de su vida porque estuvo 3 meses encarcelada, 3 meses injustamente encarcelada, como ella misma decía posteriormente en algunas otras entrevistas, ¿no? Pero a mí ese episodio pues todavía me hace el nudo en la garganta, porque fueron 3 meses que pues yo no sabía nada, ¿no? A mí me llevaron a casa de mi abuelita que vivía en México, la mamá de mi mamá. Mi papá no volvió a la casa porque también lo estuvieron esperando para encarcelarlo a él también. Y todo injustamente, porque habían, o sea, con cargos que no habían hecho, cargos que no hicieron jamás y sin embargo la querían deportar a Guatemala, cosa que afortunadamente se evitó, porque si la hubieran deportado tal vez yo sería huérfana, porque en Guatemala la situación política era en ese momento muy complicada. Y mi papá logró, gracias a Ruth Rivera y a otros abogados, amistades de ellos, que no deportaran a mi mamá y se quedó en México, ¿no? Y ya eso, se quedó en la cárcel 3 meses, pero en México. Y ya cuando salió, pues ella allí había hecho muchas obras, ¿no? Muchos dibujos en libretas y después realizó una serie de grabados y litografías que se expusieron hace poco en lo que ahora es museo, en la cárcel de mujeres, en lo que fue cárcel de mujeres. Tú nos comentabas en algún momento cómo mientras tu mamá estaba aprovechando, observando, aprendiendo, porque enfrentó la situación como un reto de aprendizaje. Los dibujos que hace de las presas son extraordinarios, la línea, la soltura, pero nos comentabas que tu papá estaba preocupadísimo por ella y ella lo tomaba o sea, ese diálogo que nos contabas, Rina, tu papá muy presionado y tu mamá tranquila, ¿no? Eso a mí me pareció maravilloso. O sea, me imagino separados por una circunstancia injusta. También sé que tu mamá estaba muy involucrada, muy informada de lo que pasaba en Guatemala, que no la estaban pasando nada bien. Y no sé, por eso quizás te preguntabas de la sobremesa, el propio trabajo de tu mamá, de tu papá. Me parecen personas muy informadas que la circunstancia los alcanza, ¿no? Y de la peor manera. Pero sí me emocionaba mucho eso que tú nos contabas del maestro Arturo preocupado y la maestra Rina dibujando, ¿no? Una forma, no sé, a mí me pareció poética de ver a esa pareja enfrentando la adversidad y como testimonio esos dibujos de verdad que para mí son notables de las presas. Me pareció maravilloso, muy doloroso como tú lo indicas, pero al mismo tiempo creo que rompe con nuestra idea de que los artistas están en un pedestal y son intocables y se inspiran de ideas abstractas. A veces tienen estos golpes a la condición humana contundentes, donde de nuevo se vuelve a ver esa comunicación entre las dos personalidades aparentemente tan distintas entre tus padres, pero haciendo equipo en una circunstancia tan difícil, ¿no? Por eso me parece tan linda esa anécdota, Rina. Así es, Adriana, porque sí, claro, mi papá debe haber sufrido muchísimo, pero muchísimo, porque el no saber cómo poder ayudar para que saliera de la cárcel, debe haber sido verdaderamente angustiante para él. Y ella, como bien tú dices, ella logró sobrellevarlo. Ella ya en últimas fechas de vida de ella decía, lo aguanté porque era yo joven. Sí. Así dijo, lo aguanté porque era yo joven, porque no debe haber sido nada fácil, ¿no? Y sin embargo, pues sí le sacó provecho al haber estado ahí, le sacó lección, ¿no? Ahora, si yo siempre pienso, si hubieran agarrado a mi papá, si hubieran quedado 3 años, como se quedó muchísima gente también injustamente del movimiento estudiantil, estuvieron 3 años. ¿Por qué? Porque no hubo forma de sacarlos. Y si a mi padre lo hubieran agarrado también,
él no hubiera podido hacer todas las gestiones que hizo para lograr sacar a mi mamá pues, de esa situación tan complicada y que sí, para mí, pues yo creo que en su momento pues no lo percibía, pero conforme pasaba el tiempo y me daba cuenta, pues era como angustiante para mí. O sea, sí, siempre fue como que no se platicó eso en la mesa, ¿eh? En la mesa jamás se platicó de la cárcel. Como que mi mamá sabía que para mí, ¿no? Era doloroso. Claro, Sí, de verdad, claro. era doloroso, ¿no? Ahora, muchas de las cosas bonitas que se platicaban, pues eran en la mesa, eran en la sobremesa. Y claro, después también me llegué a dar cuenta de muchas cosas que ellos sufrieron. Ya en su momento, ya en los años 2000, en 1990, en los 2000, el hecho de la ruptura, ¿no? Que tú sabes que ellos fueron pues coartados de la libertad artística porque no tuvieron el apoyo del gobierno para poder realizar pintura mural. Mi papá era apasionado, Arturo García Bustos siempre fue un apasionado de la pintura mural. Y sin embargo, ahora que ya no están y que yo tuve que mover todas sus cosas y todas sus obras y pinturas, he encontrado una cantidad impresionante de proyectos murales para un chorro de lugares que no se hicieron. Entonces, la vida, aunque ellos o uno pensara que fue maravillosa porque hicieron lo que quisieron, hicieron el arte que quisieron, vivieron plenamente, pues no, también tuvieron sus momentos álgidos, como tú dices, sus momentos difíciles, como todas las familias, en los que no pudieron realizar lo que querían realizar, ¿no? Luego, otra de las preguntas que alguna vez me han hecho es, ¿cómo miras tú o cómo ves lo de ser mujer, ¿no? Entonces, claro, definitivamente para mi mamá, Rina Lazo, ser mujer en ese momento, en los años 50, tampoco era fácil obtener trabajos. Era muy difícil. Existe un mural que se llama Los 4 Elementos, que ya no existe, más bien. Lo tiraron. Solamente hay fotos de ese primer mural que hizo mi mamá. Creo que era en la logia masónica, pero lo tiraron, ya no existe. Entonces, para ser mujer, todavía era más difícil el lograr ser artista. Entonces, mi mamá siempre decía, es que si no hubiera sido por Celia, no hubiera yo podido ser la pintora que soy. Porque a la mujer se le toma en cuenta como que, bueno, la mujer va a la casa, la mujer cuida a los niños, la mujer hace de comer, y mi mamá pues era una mujer muy avanzada para su época. Y fue además, yo siempre lo creo y lo seguiré creyendo y creo que así fue, mi papá le dio todo el apoyo que necesitaba una mujer para poder llegar a ser la pintora que fue. Porque el apoyo que le dio mi padre, pues digo, al final de cuentas los dos se apoyaban, pero si hubiera sido mi papá un hombre machista, mi mamá no hubiera podido ser pintora. No tendríamos ese mural en Bellas Artes. No tendríamos ese maravilloso mural en el Palacio de Bellas Artes, ni toda la obra que ahora estamos tratando de inventariar y sí es mucha la obra que ella hizo. Entonces, creo yo que soy afortunada de haber tenido esos grandes padres, Arturo García Bustos y Rina Lazo, y de haber tenido ese padre que fue el hombre más amoroso, más encantador y más que entendía el que mi mamá quería ser una gran pintora. Entonces la apoyó siempre y era un apoyo mutuo. Esa es la realidad, mutuo. Pero eso es muy bonito, muy bonito.
Justo, Rina, para cerrar, como lo has comentado, el muralismo es una de las prácticas artísticas en México más valoradas, por la que se reconoce a México en distintas latitudes. Y sin embargo, también es una empresa muy ingrata, es un campo de batalla al que muchos de diversas generaciones no pudieron arribar, ¿no? Empezamos con el si son los tres grandes o no, si la primera mujer que intentó pintar un mural se lo impidieron. Y en realidad creo que el muralismo como esa práctica mexicana es muy cuestionable, ¿no? Faltan muchos esfuerzos institucionales, académicos, para dimensionarlo desde otras perspectivas. Y sí creo que, repito, es de las máximas obras a las que muchos aspiran y desafortunadamente algunos mueren sin lograrlo. Así es. Y por otra parte, como bien lo comentas, Rina, verdaderamente yo creo que para quienes nos han acompañado en esta conversación, además de aprender un poco de cocina, de nutrición, a lo largo de la conversación, sí cerramos con este gran amor que hubo entre el maestro Arturo y la maestra Rina, y creo que a nivel intangible nos podemos quedar con eso, con ese testimonio de dos compañeros, porque así nació su relación, como dos compañeros que estaban aprendiendo sobre el arte y que van hilando todo un lenguaje plástico que se identifica, pero también esta relación de resistencia, que tuvo esa dificultad tan clara. Ahora que hablabas de tu papá, pues el taller de gráfica popular, que estaba en una circunstancia muy difícil en los tiempos de represión en México, tu mamá con un pie en Guatemala, también siempre, aunque estuvo aquí, sabiendo lo que estaba pasando en su país, que me imagino no era nada sencillo, lo verbalizara o no. Entonces, para mí, como inicié esta conversación, es una gran inspiración tener a dos grandes pintores. Yo recuerdo esa foto de ellos dos en su boda, me da tanta ternura porque es eso a lo que muchos aspiraríamos, ¿no? No solo tener un compañero para procrear, sino un compañero de vida que nos haga la vida más bella, ¿no? Entonces me fascina esa foto de tus papás. También es maravilloso conversar contigo porque eres resultado de esa unión maravillosa. A mí me encanta, Rina, todo el trabajo que estás haciendo, que es muy pesado, de preservar tu memoria personal, este espacio que es una memoria nacional y ir dándote cuenta de quiénes eran tus papás, ¿no? Porque no es lo mismo tu mamá lavando la ropa, tu papá, y de repente eran tus papás figuras públicas y tú eras una niña y ahorita tú hablas por ellos. Creo, como te lo he dicho en otras ocasiones, eres muy valiente en lo que estás haciendo, Reina. Y te lo agradecemos infinitamente todos los que estamos aquí reunidos y quienes van a escuchar este programa. Esperemos que para el siguiente nos acompañen y que este esfuerzo que estamos haciendo en la Fundación sea a beneficio de todos los que estamos compartiendo la mesa. Muchísimas gracias. Descubre el universo de la cocina y el arte mexicano. Esto es Sabores y Saberes.